Pero quiero que notemos una cosa sobre Manasés. Si miráis en la página 10 esta tabla de los reyes y miráis cuántos años reina cada uno. ¿Vale? ¿Cuántos años reina Manasés? 55 años. ¿Quién ha reinado 55 años aquí? ¿Quién ha vivido 55 años aquí? Algunos. Pero pensemos por un momento en un reinado de 55 años. Es muchísimo tiempo. E incluso si notamos, vamos mirando los reyes, no vemos a ningún rey que tenga un reinado de 55 años. Ahora, esto lo consigue gracias a un corregentado con Ezequías, con su padre. O sea, él empieza a reinar antes de la muerte de su padre y entonces en la tabla ya veis que está roto así. Así que empezaría muy joven, obviamente para llegar a 55 años. Empieza muy joven juntamente con su padre. Pero notamos que Manasés, cuando lo describe la Biblia, no tiene nada que ver con su padre. Manasés es por excelencia el malo de los reyes de Judá. Y entonces vemos que es un rey que hace todo lo incorrecto. Llena el templo, llena Jerusalén con estos ídolos y todo. Y Dios permite que el rey malo reine 55 años. Ahora, no es lo que esperaríamos, ¿no? Que Dios mandaría pues un rayo del cielo y este rey malo, ¡puah!, así lo fulmina Dios. Y ¿por qué le deja reinar no solamente 20 años o 25? No. 55 años. Dios permite que este rey reine así. Y yo creo que la respuesta tiene que pasar por la misericordia de Dios. Misericordia, Dios deja que uno malo siga reinando. ¿Pero por qué? Vosotros en vuestra lectura, vuestro estudio, ¿qué hizo Manasés? Sí, o sea, lo malo hizo de todo, pero al final de su vida, ¿qué pasa? Tiene arrepentimiento. O sea, hay cosas que no esperas en el texto bíblico. Partes de la historia y dices, no puede ser. Que un Manasés llegue al final de su vida y arrepentido se convierta a Dios. Y además, hay fruto de arrepentimiento. Eso es muy importante, porque arrepentimiento nosotros no vemos el corazón. Escuchamos las palabras, vemos las acciones y hay mucha gente que dice lo siento. Mucha gente que dice estoy arrepentido. Pero muchas veces esas son palabras que se dicen porque quedas bien, pero en el corazón no hay arrepentimiento verdadero. ¿Qué ocurre en Manasés después de tantos años de hacer lo malo? ¿Qué ocurre para que podamos decir que realmente se ha arrepentido? Un cambio. Él empieza a intentar quitar lo que él mismo ha hecho. Su padre limpió el templo y Jerusalén. Manasés volvió a cargar con ídolos y con el culto a Baal. Y lo que vemos en Manasés en los últimos años es un esfuerzo de deshacer todo lo que él había hecho. Pero lo triste es que después de Manasés tenemos a Amón. Amón es el hijo de Manasés. ¿Y qué hace Amón? En 3 cortos años, creo que lo he dicho bien, creo que son 3 años, en 2 años, él busca rehacer todo lo que su padre había quitado y reforzar todo lo malo que había hecho su padre. Tenemos a Amón que viene a la escena y sigue en los pasos de su padre. Tristemente, no en los últimos pasos de su padre, sino en que los pasos de su padre en el primer momento. Quiero comentar esto rápidamente aquí en el contexto en que a veces escucho.
sobre todo jóvenes, hacen el comentario: bueno, yo sé lo que es correcto y un día yo lo voy a hacer, pero ahora quiero hacer lo que quiero hacer. Ese pensamiento, bueno, es un poco el pensamiento de que puedo sembrar lo que me da la gana y luego no cosechar. No tengo que cosechar. Yo voy a sembrar, pero después no cosecho. Y ese pensamiento estaría bien si lo podríamos llegar a hacer. O sea, qué bonito, ¿no? Sembrar lo malo y luego no tener que cosecharlo. Poder cosechar lo bueno. Estaba para una asignatura, tenía que enseñar una historia. Entonces enseñé una historia escrito por el mismo que escribió La Isla del Tesoro. ¿Recordáis esta historia, no? El Robert Louis Stevenson. No sé si la película de Disney habéis visto, ¿no? Por lo menos eso. Bueno, él escribió el libro del Dr. Jekyll y el Mr. Hyde. ¿Conocéis esta historia? Algo, ¿no? Este hombre es un sinvergüenza. O sea, el autor era drogadito y bueno, sinvergüenza en muchos sentidos. Escribió una historia interesante. Se llama El demonio de la botella. Es una historia de un hombre que tiene una botella que tiene un demonio dentro. Y el tramo de la historia, lo interesante es que tú puedes tener lo que tú quieras. Mientras tienes la botella puedes pedir lo que quieras y se te conceda el deseo. Pero si mueres con la botella vas directamente al infierno. Así que antes de morir tienes que vender la botella. Pero tienes que venderla por menos de lo que has comprado. Y esa es la condición. Entonces, y la otra parte de la historia. Si después de vender la botella deseas cualquier otra cosa, se te va a pasar algo terrible, algo malo. Y entonces la historia es de un hombre que tiene la botella, desea una casa y luego después le da cosa a la botella, así que vende la botella. Y va bien hasta el día que conoce a una chica. Y claro, en el momento que ve a la chica y se queda enamorado de la chica, pues le pasa algo malo porque desea algo después de haber vendido la botella. Así que bueno, él tiene alguna enfermedad terrible y el caso dice, tengo que conseguir la botella. Así que va en busca de la botella, vuelve a comprar la botella, pero cuando encuentra la botella, el que había comprado la botella antes que él, lo había comprado en 2 céntimos. Así que tiene que venderlo en 1 céntimo. Si él lo compra en 1 céntimo, lo tiene que vender en... No puede vender la botella. Así que se compra la botella para curarse y por lo menos tener vida con el amor de su vida, aunque tiene que ir al infierno. Pero ahora se le ha estropeado porque ya no disfruta de la vida con esta chica. Y resulta que él luego después se deprime ella porque piensa que es culpa de ella, que él está mal porque ella... Y en fin, por fin le contesta, le cuenta toda la historia. Que lo siento si estoy estropeando la historia, que dejo de contaros la historia y lo podéis leer. No. El caso es que cuando le cuenta la historia resulta que la chica es muy lista. La chica dice, claro, aquí no puede vender la botella porque tú lo has comprado en 1 céntimo y no hay moneda inferior que 1 céntimo. Pero si vamos a las islas en el Pacífico, ahí tienen monedas que valen muchísimo menos. Entonces puedes vender la botella allí a un desgraciado que le amarga la vida a otro. El caso es que van allí y se buscan una persona y al final, claro, la idea es, pero tú vas leyendo la historia y dices, pero qué egoístas que son estas personas, que claro, es fastidiar a otro. O sea, yo consigo todo lo que quiero, pero luego después le doy a otro la botella y que se vaya al infierno. Y la historia termina, bueno, él no encuentra a nadie que compre la botella, porque todo el mundo piensa que es una broma. Cuando dice, la botella vale 3 monedas de estas que no valen nada, la gente piensa que les está tomando el pelo. El caso es que ella compra la botella para condenarse a sí misma,
Luego él le compra la botella para condenarse a sí mismo, porque se quieren tanto que están dispuestos a condenarse el uno por el otro. Y entre pitos y flautas, claro, el precio de la botella sigue bajando, bajando, bajando. Y en la última página de la historia encuentra a un marinero que ya va camino al infierno de todas formas y le da igual ir con la botella o sin la botella. Así que compra la botella y dices, qué bonita historia, ¿no? Que, o sea, tú tienes la botella, pides todo lo que quieres, vives feliz y comes perdiz, y al final, en la última página de la historia, tira la botella a un marinero y ya estamos todos felices. Y digo, si la vida funcionara así, pero es que la vida no funciona así. Es que hay consecuencias de lo que hacemos. Y leo esta historia de Manasés y veo a Manasés al final de su vida dándose cuenta de todo lo que ha perdido en su vida y diciendo, tengo que cambiar, y sin embargo está sembrado ya para su hijo. Y su hijo sigue en los caminos que son los caminos de su padre. Y una vez más para nosotros, para decir, cuidado, ¿qué estamos sembrando nosotros? Porque a lo mejor tenemos las mejores intenciones de arrepentirnos en algún momento pronto y cambiar todo y terminar nuestras vidas santitos. Pero cuidado, ¿cómo sabes tú que vas a poder hacer esto? Y aunque logras arrepentirte de tus pecados, ¿cómo sabes que tus hijos no van a venir detrás y seguir en los caminos y romper tu corazón? Creo que es la historia que tenemos aquí con Manasés. Bien, pero esto nos lleva al rey que es nuestro enfoque, Josías. Ahora, ya no vamos a confundir Joás y Josías, ¿verdad? Ya tenemos... Joás es el primero de nuestros 3 reformadores y él es el que creció en la casa de Joiada, y después, cuando Joiada murió, y por cierto, ese pensamiento de cuando falta esa persona en tu vida que ha sido, pues, muy grande para ti, cuidado con este momento. Yo tengo la sensación de que Joás, cuando falta su padre, el que ha sido figura de padre, lo vemos como barco sin timón. O sea, no tiene norte en su vida. Nuestro norte tiene que ser el Señor y su palabra. Y cuando falte padre, madre, líder espiritual, alguien que admiramos, cuando falte, que nuestra visión no cambia. Tenemos los ojos puestos en Cristo. Bueno, Joás, hemos hablado de Ezequías y ahora llegamos a Joás. Joás empieza a buscar a Dios con 16 años. Qué bonito. Con 16 años se puede... Perdón, he dicho Joás, si es Josías. Por eso he traído a mi esposa conmigo porque los demás no me vais a decir nada, pero ella sí que... Josías comienza a buscar a Dios con 16 años. Ahora, los años en la Biblia son iguales que los años de hoy en día. O sea, 16 años. A veces pensamos 16, sí, pero 16 años eran diferentes. No, o sea, 16 años. Un chaval que ha empezado a fijarse en las chicas. Si no fuera por todos los granos que tiene en la cara, igual las chicas se fijarían en él. Es un chico un poco torpe a veces, pero un chico con 16 años que le gusta también el deporte, pero empieza a decir, pero hay algo importante en esta vida, voy a buscar al Señor. Empieza a buscar al Señor de todo su corazón. No hay excusa para no buscar al Señor. Debemos buscar al Señor y no esperar en nuestra vida. Con 20 años, 4 años después, nos dice que empieza a limpiar el templo. Ese templo que desde los días atrás se había ido abandonando. En el reinado de Manasés se había abandonado completamente. Pero ahora empieza a reformar el templo. Por cierto, en el año 21 de su reinado, o sea, cuando tenía 21 años... Dios llama a un profeta joven, Jeremías, y le manda a predicar en Jerusalén. Pero lo curioso, empezamos a leer esto y dices, vale, aquí tenemos al rey bueno, está buscando a Dios,
está limpiando el templo. ¡Qué bien! Todo marcha bien. Y luego lees Jeremías y dices, parece que estamos en otro país, en otra época, porque todo lo contrario para Jeremías. No todo marcha bien. Jeremías se levanta en el templo y predica un sermón. Y Pasur, un tal Pasur, coge a Jeremías y le llevan y le dan un azote y después le ponen en el cepo, o sea, seguramente sería con las manos y los pies en una... Yo ni llego ahí. Y le dejan toda la noche. Ahora, hay veces que dormimos mal y te levantas por la mañana y dices, uy, tengo la espalda. Tú intenta dormir toda la noche con las manos así atadas a los pies. Imaginas cómo te despiertas por la mañana. No te despiertas. Imaginas cuando te sacan de allí, dices, ya te puedes poner recto. Y dices, sí, quisiera, pero ¿por qué haría eso? En esta época en que el rey es bueno, el rey está reformando y sin embargo tienes un sacerdote que está castigando al profeta de Dios por predicar el mensaje. Porque empezamos a ver que lo que estamos viendo en el palacio no siempre se traslada al pueblo, tristemente. Pero no solamente limpia el templo, sino con 26 años hay un momento clave en la historia del pueblo de Dios. Encuentran el libro de la ley. Digo clave, no porque ese libro no lo conocían antes, ese libro se conocía. Creemos que es el 5º libro de Moisés. Es Deuteronomio, que había estado ahí con ellos a lo largo de toda la historia, pero en algún momento en el reinado de Manasés, ese libro se había puesto en el templo y se habían olvidado. Y el rey no conocía el libro. Este rey joven que estaba buscando a Dios no conocía el libro. Entonces, cuando cogen el libro, encuentran el libro y vienen ante el rey, empiezan a leer el libro, el rey escucha las palabras de este libro y dice, un momento, ¿lee esto otra vez? Perdón, ¿quién escribió este libro? Es el libro de Moisés, es la ley. Porque este libro empieza a hablar de cuando el pueblo de Dios ignora a Dios. Dios permitirá que se vayan en cautiverio. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido antes de su tiempo? Pues en Samaria, Israel, el reino del norte, habían venido los asirios y los habían llevado cautivos. Y Judá decía, sí, pero son ellos. A nosotros no nos puede pasar. Y le leen del libro de la ley y el rey dice, majos, sí que parece que nos puede pasar, ¿eh? Tenemos un problema aquí. Que si no obedecemos la voz de Dios, nos puede pasar exactamente lo mismo. Y el rey empieza a ponerse en serio en cuanto a esta reforma en Jerusalén. Primeramente nos dice que quita los lugares altos. Recordáis que habíamos comentado esto. Los reyes anteriores, por cierto, Ezequías sí que quitó los lugares altos, pero luego después tenemos a Manasés que los vuelve a permitir, pero quita los lugares altos, reforma la religión en Israel. Un momento, esto requiere explicación. Cuando digo Israel, no estoy diciendo Jerusalén y Judá, estoy diciendo en Israel. Un momento, acabo de decir que Israel ya no existe, los asirios se los han llevado. Pero los asirios han mandado a otros para reemplazarles. O sea, eso era parte de la política de los asirios, mezclar a todo el mundo, ¿vale? Entonces, yo te cojo, vosotros sois de este país, os cojo en cautiverio. A vosotros que sois de otro país, os cojo en cautiverio. Pero son muchos cautivos. ¿Qué hago con todos vosotros en mi casa? Entonces, claro, si yo os mando a vuestra casa, pues no os he hecho nada. Al final, entonces, un plan genial. Yo os cojo a vosotros y os mando a este país, y a vosotros os cojo y os mando a este país, y así fastidiamos a todo el mundo. Bueno, era una forma de manipular y controlar a las personas. Entonces, los de Israel ya no están. ¿Y quién hay?
pues unos desgraciados que eran de otro sitio y los han traído y los han puesto en Samaria, que son los samaritanos. Y por lo tanto, cuando llegamos al Nuevo Testamento y los judíos están así con los samaritanos, que tipo, samaritanos, es que entendemos que estos no son de esta tierra, estos son gente de por ahí, que los han traído y los han puesto aquí, pero lo más curioso es que les han enseñado la religión de los judíos y ellos piensan que son como nosotros, piensan que adoran a Dios. Cuando esto no son ni esto no tienen. Y cuando la samaritana le dice a Jesús, veo que eres profeta, ¿en qué monte tenemos que adorar? En este monte. Es que ella está haciendo una pregunta de siglos. Es un conflicto religioso sobre los judíos, que somos los verdaderos, y los samaritanos, que no tenemos ni idea de lo que hacemos. Ella está haciendo una pregunta muy actual de ¿cuál es la religión verdadera? Y Jesús dice, ni fu ni fa. Dios busca a los adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Así que esto es el contexto que tenemos aquí. Bueno, los samaritanos están. Y sin embargo, están todavía con el becerro de oro. Hace un momento, creo que Andrés comentó lo de los caminos de Jeroboam. Que siguió los caminos de Jeroboam. Estos son los caminos de Jeroboam. Jeroboam había hecho becerros de oro, 2, y la gente podía acudir a uno o a otro y adorar así cómodamente sin tener que pasar a Jerusalén. Bueno, los samaritanos seguían con eso. Tenían sus becerros de oro, sus dioses falsos, y ahí adoraban a Jehová en el becerro de oro. Pero lo que hace Josías es que empieza a reformar en Judá, en Jerusalén, y dice, vamos a extender esto también a estos pueblos que están más al norte. Hay una historia muy interesante en todo esto. En medio de todo esto tenemos que recordar lo que ocurrió en 1 de Reyes 13, 1 al 3. Allí Jeroboam hizo estos altares, esos 2 becerros de oro. Y Dios envió un profeta para anunciarle que lo que tú has hecho un día voy a deshacer. Entonces el profeta fue y anunció el mensaje ante el rey. No nos dice, pero imagino que estaban temblando sus piernas mientras él decía, lo que tú has hecho, porque está hablando con Jeroboam, es malo este hombre. Y Jeroboam dice, prendedle, y justo cuando extiende la mano, se le queda así, rígida la mano, y dice, ora por mí. Ay, qué malo que soy yo. No oro por ti, dejo la mano así, disfruta. No, el profeta ora por él y se le restaura el brazo, y el profeta se marcha para su casa. ¿Recordáis esta historia? Pero camino a su casa, llega la noticia, claro, unos que estaban ahí presentes fueron a casa, papá, no veas lo que ha pasado. Y le cuentan a su papá la historia de este joven que había venido anunciado. Y el padre dice, pues preparadme el coche, chicos, que voy. Bueno, coche no, era el asna, ¿no? Entonces monta y va detrás. Yo no sé, pero los burros, yo no los he visto correr mucho, pero de alguna forma va detrás. Pero lo pilla. ¿Sabéis por qué lo pilla? Porque había desobedecido. Porque Dios dijo, vas, anuncias y vuelves. Ahora, sinceramente, si hubiera hecho caso a Dios, el otro no le pilla. Porque el burro no es un caballo. No va corriendo. ¿Habéis visto un burro correr? No corre. Anda rápidamente, pero no corre. El caso es que, bueno, a lo mejor el burro que yo conocía no corría. ¿No? Igual hay otro que sí. Debo tener cuidado. Tampoco soy del campo tanto para contaros la vida del burro. El caso es que, ¿por qué lo pilla? Lo pilla porque ese profeta, pues coge en un área de descanso al lado de la autopista y está tumbado en el suelo, descansando. Eso no fue el plan de Dios. El plan de Dios fue llegar, predicar, salir. Y ahí está, descansando. Y el otro profeta le alcanza y dice, ahí estás, vuelve conmigo. Y el profeta dice, no, es que Dios me ha dicho que no vuelva, que no coma, que no beba, que siga. Y el profeta mayor dice, pero Dios me ha dicho a mí
que sí. Un poco de consejo práctico. Dios no cambia de opinión de un día para otro. O sea, Dios no dice al primer profeta, vete y no pares allí. Y luego dice al otro, dile que vuelva y que coma contigo en tu casa. Pero ese joven dice, ¿ah, sí? ¿Te lo ha dicho Dios? Anda. Vale, pues voy contigo. Vuelve a su casa. Y están ahí comiendo. Y la parte de la historia, la parte curiosa es que están comiendo y de repente este profeta mayor recibe palabra de Dios. Están ahí y dice, ¿me puede pasar la ensalada? Dios ha dicho que por volver aquí vas a morir. La ensalada, por favor. O sea, hay momentos que la conversación en la mesa se rompe, ¿no? Y... claro, el joven profeta dice, yo no tengo hambre. Me has quitado el apetito. Y efectivamente lo que pasa, este profeta vuelve para su casa y por el camino un león le mata y el profeta mayor dice, ¡ay, qué pena lo que ha pasado! Qué increíble historia. Pero he saltado una pequeña parte en esta historia que es interesante. Por cierto, el profeta mayor coge y lo entierra juntamente en su tumba y ahí... Pero una historia rara, porque dices, ¿y el profeta mayor qué le pasaba a este hombre que tuvo que fastidiar la vida del joven? El caso es que en toda esta historia la parte más interesante es que cuando el profeta denuncia al rey por lo que está diciendo, dice, un día vendrá un rey que se llama Josías que va a quitar estos altares que tú pones. Le nombra siglos antes. Y aquí viene Josías. Por casualidad, tiene el nombre de la profecía. Por casualidad, no está contento con reformar en Judá, en Jerusalén, sino que extiende su reforma hacia Israel y los samaritanos. Y cuando está quitando los altares estos, ve una tumba. Bueno, por cierto, está abriendo todas las tumbas de los profetas y sacando los huesos ahí, así desacrando las tumbas de los profetas falsos que había. Y cuando llega a una tumba dice, ¿de quién es esta tumba? Y dicen, ese es el profeta que dijo que ibas a hacer lo que estás haciendo ahora mismo. Vale, deja esa tumba, no lo toques. Pero aquí cumple Dios lo que Dios había prometido antes por mano de este profeta que había desobedecido. Qué interesante cómo Dios enlaza estas historias de esta forma. Y así Josías, nombrado siglos antes de su nacimiento, cumple perfectamente con lo que Dios había dicho que iba a hacer. Vuelve a celebrar la Pascua. Ya hemos comentado esta mañana que Ezequías también había celebrado la Pascua. Y os prometo que en 50 y algo años de Manasés y de Amón no se había celebrado la Pascua, habían dejado la Pascua, así que Josías vuelve a celebrar la Pascua, pero la vida de Josías termina inesperadamente en una batalla. Explico un momento la importancia de esta batalla. Esta batalla contra Egipto, además tiene la curiosidad de que Josías sale para enfrentarse con Egipto y Faraón le dice que apártate, que voy. Hace unos años nevó en casa y nosotros subimos a la nieve, que bueno, unos 20 minutos ya te metes, incluso yo creo que menos esta vez, pero te metes en la nieve y juegas un poco en la nieve y luego vuelves a casa y qué bien. Qué maravilla. Porque cuando no puedes escaparte de la nieve, eso es cuando ya no mola. El caso es que subimos a la nieve para jugar en la nieve y estamos ahí jugando con los niños y tal, y de repente notamos que viene un coche por el... Ahora, nosotros habíamos ido hasta donde empezaba el hielo en la carretera y habíamos parado ahí. Pues viene un 4x4 y nosotros salimos a hacer... Es el gesto correcto, ¿no? Que significa para. Y el hombre nos hizo este gesto. Y claro, llega un momento que dices,
tiene un 4x4. Nos pasa y de repente pilla el hielo en la carretera y claro, mucho mejor tener un 4x4 que un 2x4, porque así tienes 4 ruedas que están girando sobre el hielo. Y 4 ruedas, y el coche empieza para atrás y ¡boom! Pegan todo nuestro coche. Bueno, el hombre salió del coche y yo pensaba que iba a tener un infarto ahí. Estaba pálido el hombre, salió, perdonad. Y claro, nosotros ahí, es que le decíamos, sí, pero yo tenía un 4x4. Bueno, en fin. Faraón hace ese gesto. Josías sale delante y Faraón dice, quita. Pero incluso Faraón lo dice, Dios me ha enviado. No te pongas en mi camino. Y Josías dice, ¿cómo te va a enviar Dios? Y Josías intenta frenar a Faraón. ¿Por qué lo hace? Porque Faraón está subiendo. Faraón no tiene ni interés en estos momentos, Jerusalén, ni Josías, ni nada de lo que está pasando en él. Faraón sale para ayudar a su aliado. ¿Quién es su aliado? A Siria. Faraón va a ayudar a Siria. Ahora, ¿a Siria quién es? Estos son los que acaban de raptar a Israel y los han llevado cautivos y nunca van a volver de allí. Están esparcidos por la tierra. Estos son los malos, estos son los ninevitas de Jonás. Estos son malos. Y resulta que hay otro país que acaba de aparecer en la escena y parece ser que ellos podrían derrotar a los de Asiria. ¿Quién es este nuevo país? Babilonia. Y ahí está Josías, dice, mira, si Babilonia llegara a quitar a Siria de en medio, igual estaríamos mejor todos. Así que él sale en misión política de frenar a Egipto para que no ayude a Siria y así gana la batalla Babilonia. ¿Vale? ¿Entendéis un poco la historia? Lo curioso es que parece ser que lo que decía Faraón, al final tenía razón. No fue el plan de Dios que Josías se metiera tanto en esta política y sinceramente lo que consiguió Josías era que Jerusalén cayera en las manos de Egipto para luego después pasar a manos de Babilonia para así llegar al momento en que por fin destrozan a Jerusalén y llevan a los judíos cautivos a Babilonia 70 años. Pero todo esto para decir, es interesante notar cómo Josías pone como su misión un poco arreglar el tema político de su día de otros países y al final lo que termina haciendo es un poco de un desastre en su vida. De hecho, si hubiera escuchado el mensaje de Isaías, y tenía Isaías, o sea, Isaías ya había vivido su vida, ya había escrito su libro, hubiera visto como Ezequías trajo a los de Babilonia y los enseñó toda su casa, y Dios le llamó la atención por hacerlo. Ya lo comentaremos en la sesión después. Pero él tendría que haber sabido, mi esperanza no está en Babilonia. Mi esperanza está en el Señor. Y yo no voy a meterme para frenar a Faraón, para que no ayude a Siria, así gana Babilonia. Es que Babilonia tampoco es mi esperanza. Mi esperanza está en el Señor. Así que vemos en Josías, tristemente empieza pues esta gran obra de obediencia y reforma y sin embargo termina muriendo por una causa política que sinceramente es una causa perdida. Bueno, ¿qué pasa con sus hijos? Josías tiene 3 hijos y aquí empezamos con los de doble nombre. El primer hijo, vamos no en orden de su nacimiento, sino en orden de reinado. El primer hijo se llama Joacaz, también tiene el nombre Salum. Parte de esto tiene que ver con el hecho de que tiene un nombre y cuando empieza a reinar, pues le dan otro nombre. Vale, Joacaz, yo voy a decir Joacaz porque lo domino mejor que Salum. Y además, así empezamos con la J y tenemos la J aquí en varios de estos. Joacaz es un rey
porque cuando Josías muere en la batalla con Necao, el faraón, pues cogen a su hijo, pero no es el mayor, curiosamente es uno de los menores, le cogen y le hacen rey en lugar de su padre. Pero Faraón sube, ayuda a los asirios contra los babilonios y luego vuelve 3 meses más tarde y dice, vale, yo soy el que pone el rey aquí, porque yo os he derrotado, yo he matado al rey anterior, así que yo determino quién es el rey. Dice, no, pero nosotros hemos puesto a Joacaz. Dice, Joacaz, nada, me lo llevo a Egipto, pero yo voy a poner... Vale, Josías tenía 3 hijos por lo menos, en Crónicas nos dice que realmente tenía 4, pero nosotros miramos estos 3 nombres, comentamos los 3 nombres. Ellos habían cogido a Joacaz, pero Faraón dice, este no, vamos a poner al mayor. ¿Y por qué habéis saltado a mayor? Curiosamente es que el mayor era un sinvergüenza y ahora vamos entendiendo por qué habían saltado al mayor. Y él coge y dice, vale, vamos a poner a Joacim. Joacim va a ser el rey porque lo digo yo. Total, es Faraón, ¿no? Así que pone a Joacim. Así que Joacaz tiene un reinado de 3 meses y luego después fuera y empieza a reinar el hermano mayor, el que se esperaba que iba a recibir el trono. Joacim. ¿Qué sabemos de Joacim? Bueno, de Reyes y Crónicas, más bien poco. Nos dice muy poco de este hombre. Pero Jeremías nos cuenta más de lo suficiente para saber que este hombre es un desastre. La historia más icónica que tenemos de él es la historia que tiene que ver con el hallazgo del libro de la ley. Cuidado. He hablado hace un momento de cómo Josías encontró el libro de la ley en el templo. Y su reacción era humillarse, arrepentimiento, decir, ¿cómo es posible que hemos vivido si es que Dios está enfadado con nosotros? Bueno, en el reinado de Joacim se encuentra otro libro. No un libro perdido, sino un libro que el profeta Jeremías había escrito. Bueno, él dictó el libro y Baruch escribió el libro. Pero Jeremías, después de lo que pasó con Pasur, ya no le dejan ir al templo, así que manda a Baruch a leer el libro al templo. Menos mal que Baruch estaba dispuesto a hacer un trabajo difícil, ¿no? Porque Jeremías dice, Baruch, la última vez que yo entré en el templo me dieron una paliza, ve tú y lee el libro. Y Baruch dice, vale. Que estaba dispuesto a servir a Dios. El caso es que lee el libro y los que escuchan dicen, madre mía, el rey tiene que escuchar eso. Pero conociendo al rey dicen, Baruch, vete, escóndete, que nadie sepa dónde estás. Cogen el libro y lo esconden también. Y van ante el rey y dicen, rey, hay un libro que Dios ha enviado. ¿Quieres escucharlo? Y el rey dice, pues sí. Así que van, cogen el libro donde lo tienen escondido, lo traen ante el rey y dice, vale, rey, el libro dice así. Empiezan a leer. Nos dice que era el 9º mes. El 9º mes es ahora, noviembre, diciembre. Y tenían una chimenea, tenían un fuego. Y empiezan a leer, leen 3 columnas y el rey dice, para. Saca una navaja y hace... Coge la hoja y lo tira al fuego y dice, sigue leyendo. Los que habían traído el libro dicen, por favor, no. Dice, sigue, lee. Leen otra hoja y cuando van a pasar la página le dice, al fuego, sigue. Y al final leen el libro entero. ¡Ay, qué bien! El rey ha escuchado el libro. Sí, pero nadie más. Porque ahí están las páginas en el fuego. Se quema el libro. Empezamos a notar una diferencia entre Josías, que se humilló ante Dios, y Joacim, que es un impresentable que pasa de Dios olímpicamente. Así que continuamos.
después de Joacim, su otro nombre es Eliakim, tenemos a su hijo. Por cierto, su hijo es Joaquín, o como le llaman Mateo, el nombre es Jeconías. Jeconías es el hijo de Joacim, ¿vale? Y es el que es llevado en cautiverio a Babilonia cuando vienen los babilonios. Por cierto, es llevado en la misma oleada de Ezequiel, cuando Ezequiel es llevado. Así que este rey también reina 3 meses solamente en Jerusalén y luego termina en Babilonia. Y por cierto, habéis notado en los libros de Reyes y Crónicas, pues enfatiza este momento después de muchos años que el rey de Babilonia le saca de la cárcel y le deja pues esa libertad. Y entendemos que ese es el que luego después continúa con la línea de Mesías, por donde llega Jesús. Pero en Jerusalén otra vez tenemos al tercer hijo para reinar, el tercer hijo de Josías, Sedequías. Sedequías, una vez más, nos dice muy poco de él. En Crónicas y Reyes vemos que tenemos poquísimos versículos sobre Sedequías, unos 4 versículos en Reyes y 4 o 5 en Crónicas. Pero sabemos lo suficiente para decir, si Joacim era malo, Sedequías es malo y encima tonto, que es manipulado por los príncipes de Jerusalén. Vamos, cogen a Jeremías y, bueno, Sedequías mete a Jeremías en la cárcel, pero los príncipes no están contentos y ellos piden que Jeremías termine en un pozo, así que lo meten. El rey dice, vale, si queréis, y lo meten ahí en el pozo. Viene Ebed-Melech y dice, oye, va a morir Jeremías ahí. ¿Quieres que muera Jeremías ahí? Hombre, no, pues déjame sacarlo ahí. Vale, sácalo si quieres. Lo saca, dice, pero por favor no lo digas a nadie, que lo he dicho yo, que tenemos un rey que está pues por presión por todas partes e intentando agradar a todos, y así de esta manera no agrada a nadie. Y hace un pacto para liberar a los esclavos, cosa que Dios les había dicho que tenían que hacer, pero en el momento que la cosa se mejora, vuelve a coger a todos los esclavos y los vuelve a esclavizar. Por lo tanto, notamos que no agrada a Dios, no hace lo que Dios pide en ningún momento. Y con Sedequías, Jerusalén cae en manos de Babilonia por última vez. Vienen a Jerusalén, destrozan la ciudad, a Sedequías le cogen y matan a todos sus hijos delante de él, y luego después le sacan los ojos para que la memoria que tenga en su mente para causarle pesadillas el resto de su vida sería la muerte de sus hijos, y lo llevan en cautiverio porque no había escuchado el mensaje de Dios por medio del profeta Jeremías. La historia continúa con Gedalías. Luego después tenemos que hablar de Nehemías, Esdras, estos que volvieron, Zorobabel, por supuesto, pero no tenemos más reyes. Los reyes, el último rey de Jerusalén es Sedequías. Gedalías, bueno, no tanto es rey al final y total, es asesinado rápidamente. Pero quiero pensar en unas conclusiones para terminar en esta mañana. Pensando en la corrupción de la religión humana. La corrupción es inevitable. Qué pensamiento, ¿no? Cuando nosotros cogemos el tema de religión, la vamos a corromper siempre. Siempre. Da igual. No me importa si eres protestante o evangélico o el nombre que quieras. Cuando nosotros cogemos el tema, es que lo manchamos y lo manipulamos, lo cambiamos, porque al final nos hacemos con la idea del poder. Oye, nos gusta ser alguien importante. Y es que vamos siempre a ir corrompiendo. Y se puede llegar a formar sistemas de religión, iglesias grandes,
Y la corrupción siempre está. No porque la Biblia está corrompida o que Dios esté corrompido, no. Es que nosotros estamos corrompidos. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos una guía infalible. Algo que no nos permite estropear lo que es nuestra adoración a Dios. Por eso, cuando preguntan, ¿pero tu religión qué cree? ¿Vosotros qué hacéis en vuestra religión? Bueno, no sé cómo contestáis vosotros esta pregunta, pero es que la pregunta en sí ya me pone un poco nervioso, porque, claro, es que nos ponemos así a iguales y, bueno, mi religión es, pues bien, qué chulo, pues me gusta tu religión, mi religión también es chulo, o sea, es chula que, pues, no estamos hablando de chula aquí, estamos hablando de, un momento, ¿qué es lo que nosotros somos? Que somos seguidores de Dios por la palabra. Es que somos a veces pesados con la Biblia, pero es que tenemos que entender que eso es lo único que tenemos que nos mantiene de meternos en toda la corrupción. Por lo tanto, tenemos que constantemente volver a esto y decir, ¿qué estoy haciendo yo? Porque yo sé que todo lo que intento hacer es que se me va de las manos y termino en la corrupción, todo. Y tengo que volver aquí y decir, guárdame, Dios, de meterme allí. Y veo estos reyes, estos tres que hemos visto hoy. Veo a Joás, veo a Ezequías y veo a Josías. Y digo, qué importante tener la palabra de Dios. Volver a lo que Dios dice. Josías encuentra el libro de la ley y dice, ¡wow! Ya sé lo que somos ante Dios. Pero qué triste cuando empezamos a tener la actitud de Joacim. De, al fuego. No, y estamos perdidos. En el momento que dejamos de escuchar de lo que Dios ha dicho, estamos perdidos. Así que termino esta sesión pensando en la obediencia. Si estamos escuchando a Dios, estamos escuchando lo que Dios dice, estamos obedeciendo lo que Dios dice que debemos hacer. Porque es muy fácil que nosotros no lo hagamos. Es muy fácil que cogemos lo que nos interesa y lo que no nos interesa, lo ponemos por ahí, ignoramos. Y si hacemos esto, vamos hacia la perdición. Tenemos que escuchar todo lo que Dios nos dice. Y hay cosas que son bonitas y fáciles pero hay otras cosas que son difíciles y duelen. Y es precisamente lo que necesitamos si pretendemos no caer en la corrupción, que es nuestro destino natural. Es ahí donde nosotros nos metemos con facilidad. Termino con esta frase. La obediencia de cada rey de las reformas religiosas nos prepara para el gran Mesías que limpia el templo. Lo hizo en 2 ocasiones, principio de su ministerio al final, y que un día destruirá la religión falsa de Anticristo. Qué bien que Dios ha enviado al verdadero Mesías, al verdadero Rey, para deshacer la corrupción humana que llamamos religión y para establecer lo que es la verdadera relación con el Padre que durará para siempre jamás. Ese es el Mesías que nosotros esperamos. Padre,